Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fausto Augusto Álvarez Galván. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El número de mi matrícula es 19014-889. El reto que voy a presentar es el reto 5, llamado Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, del módulo Protección Internacional en Materia de Derechos Humanos, con el asesor maestro José Luis Gaona Esparza. El 25 de agosto de 1974, en el estado de Guerrero, detuvieron ilegalmente en un retén militar al señor Rosendo Radilla Pacheco, quien fue visto por última vez en el excuartel militar de Atoyacan de Álvarez, Guerrero. Rosendo Radilla fue un destacado y querido líder social del municipio de Atoyacan de Álvarez, quien trabajó por la salud y la educación de su pueblo, en donde llegó a ocupar el puesto de presidente municipal. La detención y posteriormente la desaparición forzada del señor Radilla Pacheco fue denunciada públicamente por la familia ante las instancias de la Procuraduría de Justicia de la Nación. En agosto del 2005, la Fiscalía Especial consignó el caso al Juzgado Civil por privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro. Sin embargo, el proceso no pudo ser juzgado como un caso de justicia militar, argumentando que se trataba de un caso en materia de justicia civil. Los representantes interpusieron un amparo en contra de dicha resolución, la cual fue desechada, argumentando que las víctimas no pueden recurrir al amparo para impugnar la competencia de los tribunales militares. La causa penal en la jurisdicción militar en contra del inculpado se desistió, dado que el procesado falleció. Ante la falta de respuesta por parte del Estado mexicano, el 15 de noviembre del 2001 se presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y tras sostener una audiencia pública para ver si era o no admitido el caso, el 21 de octubre del 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el informe de admisibilidad. El 23 de noviembre del 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia sobre el caso, condenando al Estado mexicano por graves violaciones a los derechos humanos. Actualmente, los peticionarios del caso se encuentran en el periodo de cumplimiento de la sentencia. Al ser el primer caso, el de Radilla Pacheco, en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano por violaciones graves a dichos derechos, se ordenaron una serie de medidas de reparación en concordancia con la gravedad de las violaciones, en donde las autoridades mexicanas se vieron forzadas a establecer criterios para el cumplimiento de dicha sentencia y de otras sucesivas que se emitieran por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició un proceso de consulta de trámite para establecer las obligaciones para el Poder Judicial de la Federación que deriven de la sentencia en el caso de Radilla Pacheco. En la resolución a dicho proceso, en julio de 2011, la Suprema Corte estableció, en primer lugar, que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que México se vea involucrado serán obligatorias para todas las autoridades mexicanas. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que todos los jueces mexicanos, en el ámbito de su competencia, están facultados para hacer un control de convencionalidad. Esto quiere decir aplicar tratados internacionales de derechos humanos en los casos que conozcan, aún en perjuicio de la legislación mexicana. En conclusión, el caso Radilla Pacheco fue un parteaguas en el derecho mexicano y las resoluciones internacionales en materia de derechos humanos. Entre las aplicaciones más importantes que se pueden destacar es la aplicación del control de convencionalidad,
que es un mecanismo fundamental en el desarrollo y evolución de la protección de derechos humanos en nuestro país, porque contribuyen la aplicación de las leyes internacionales que garantizan el acceso a la justicia.